This is going to be a tough play. Bryant, the Cubs win the World Series. Bryant makes the play. It's over. And the Cubs have finally won it all. 8-7-10. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Carrasco 26 Gamers, aquí con un nuevo capítulo de MLB The Show 2017. Como siempre, gracias por estar pendiente de nuestros gameplays. Si son nuevos en el canal, bienvenidos. Los invito a suscribirse, dejar sus comentarios y compartir el video. Aquí estamos en este último capítulo del modo jugador. Como les comenté, iba a ser un capítulo dando mis tips y consejos. Aquí estoy eligiendo un campo corto. Voy a ponerlo a que batea a la mano derecha. Que sea derecho, perdón, que lance y sea ambidiestro, que batea a las dos manos. El flex point, recuerden que son 5 barras verdes, así que mi recomendación en esta ocasión es nivelar todo, es decir, poner 2 en contacto, 2 en poder y 1 en velocidad para que quede todo nivelado, ¿ok? Comenzar con un jugador nivelado. Yo me voy aquí a la parte internacional. Recuerden que en el internacional es donde puedes elegir tú el país de origen, ¿ok? Nos vamos aquí a general y aquí ponemos todos los datos. Ya esto lo comenté en el modo lanzador en el último capítulo. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Aquí pueden poner el nombre, el apellido, el audio del nombre si se aparece. Igualito el audio del apellido se aparece. Los míos están Carlos Carrasco. Les recomiendo, bueno, si no aparece pónganse uno parecido. Bueno, también no lo pueden tener, ¿ok? Ese audio es más que todo cuando lo llaman a la hora de batear. O lo comenta el narrador del juego, ¿ok? Vamos aquí a buscar a Carrasco rapidito. Perfecto. En una posición secundaria en la segunda base. Y buscar mi país, que es de Venezuela. Recuerden que con el cuadrado también pueden hacer los cambios de la forma o la modalidad del jugador, ¿ok? Vamos aquí a la parte importante. Así es como comenzamos, todo a nivel 35 y a 50. Mi recomendación es tener más contacto que poder. Yo siempre tengo unos puntos más arriba en contacto que el poder. Lo que dice abajo de poder es booting y drag booting, es para tocar pelota. Otra cosa también importante es la visión del plato, la disciplina en el plato y el batting clutch, que es cuando le tiembla el control, que está como nervioso. Esos tres también tienen que subirlo mucho, ¿ok? Así es como se comienza. Por lo menos en la parte de bateo. Tenemos reacción y fildeo, el brazo y la velocidad del brazo, la velocidad de correr, habilidad para robar bases y también la durabilidad. Recuerden que la durabilidad también es muy importante. Tienen que mantenerla a la par o encima del overall. El overall ese que ven arriba a la mano derecha que dice 53. ¿Ok? Tienen que mantenerlo muy arriba para que no se les lesione el jugador, ¿ok? Vamos a pasar aquí a mostrarle lo que es el personaje, nuestro personaje en el modo jugador, Carrasco Gamer, que ya terminó su temporada completa ganando la triple corona. Como ven, tengo el contacto en 77, mientras que el poder lo tengo en 66. Recuerden que eso entre paréntesis son las cartas, ya eso lo voy a enseñar más adelante. Lo de tocar pelota, algo que uso muy poco, lo tengo en 47. Y lo importante, visión del plato, disciplina en el plato y el batting clutch lo tengo a la par del contacto. Lo tengo en 77 también, ¿ok? Ahorita ando con un overall de 99. Ahí dice 92, pero más los 7 que tengo entre paréntesis ahí en azulito ya llega a 99. Digamos que al máximo, ¿ok? El fildeo lo tengo en 69, ya gané guante de oro, recuerden. El brazo sí le tengo que subir un poquito más al brazo, a la fuerza del brazo. En velocidad y todo lo referente a correr bases lo tengo en 76. Y la durabilidad 82, lo tengo en 82, pero tengo más 10 en paréntesis. Lo tengo también muy alto, ¿ok? Así que ya saben, cuiden mucho la durabilidad para que no se les lesione el jugador. Y mi recomendación, más contacto que poder, ¿ok? Igualito con ese contacto pude conectar más de 50 cuadrangulares, impulsar más de 130 carreras y ser el MVP. ¿Ok?
Aquí les voy a enseñar lo que tengo ahorita, las cartas que me he conseguido. Bueno, tengo el bate de diamante de Mike Trout, que por cierto no lo tenía puesto, lo voy a poner ahorita. Que ese me da más 7 de poder, más 7 de contacto, disciplina en el plato y contacto más 3. También tengo unos guantes Adidas, unos Silver Slugger guante. Esto es si fuera receptor, de todas formas se lo puse. Protectores a la hora de batear, tanto en el codo como en el tobillo, en el pie. Estos son unos coleccionables, unos lentes también que me dan otras habilidades. Y este ritual con esta chola de oro, chancleta de oro, como ustedes lo quieran llamar, ¿ok? Eso es lo que me ha ayudado también a tener un Carrasco Gamer, como quien dice, más habilidoso a la hora de jugar, ¿ok? Bueno, vamos a pasar aquí a lo que es el bateo. Yo, hay dos maneras de batear, con el cuadrado y con X. Yo en lo personal utilizo la X porque la X es referente al contacto, y como yo tengo más contacto que poder, utilizo la X. Si fuera al revés y ustedes tuvieran más poder que contacto, les recomiendo que bateen con cuadrado, ¿ok? De lo contrario, bueno, yo utilizo la X para batear. Recuerden que con el triángulo tocan la pelota. Algo que los puede ayudar también si son principiantes, se van aquí a la opción de Guest Pitch. Y le dan, ahorita lo tengo apagado, pero vamos a ponerlo en Classic. Tiene diferentes cuadrantes, PCI y Classic. Lo vamos a dejar ahí en Classic para mostrarles lo que puede hacer esto. Le vamos a aplicar cambios. Y entonces con Apply, con el gatillo, con el R2, tratas de adivinar el picheo que va a hacer el lanzador. Yo lo voy a poner afuera a ver si adivino. Vamos a ver. No, la pichó adentro. Si lo adivinas, bueno, ya te aparece sombreadito de como una pelotica roja. Vamos a ver si esta vez la pegamos. La voy a poner aquí otra vez afuera. Me tiene que pichar en algún momento afuera. Aquí está, ¿ves? Adiviné el lanzamiento y pude batear esta línea de hit. Eso ayuda también para aquellos que están comenzando a jugar MLB The Show. Ya yo por lo general yo no lo utilizo. Bueno, ustedes han visto mis videos, no utilizo esta opción, ¿ok? Lo tengo apagado. También pueden combinar lo que es adivinar el picheo con el Showtime, el R2, que apenas está soltando la pelota, tú lo dejas apretado y puedes batear. Yo aquí bateé foul, ya perdí mi opción del Showtime porque es una sola vez si bateas, si haces contacto con la pelota. Ya yo no lo puedo utilizar, vean que estoy tratando de adivinar y dándole de una vez al R2, al Showtime, y ya no puedo. Ya aquí perdí la opción, así que vamos a hacer swing de rutina. Lo que sí puedo hacer todavía es tratar de adivinar picheo. Pero bueno, quería enseñarles esa opción de combinar, adivinar el picheo junto con el Showtime, ¿ok? Eso también, eso ayuda. Ahí sí sigo intentando darle el R2, pero no me da la opción, ya perdí esa oportunidad. Pero eso también puede ayudar, como les dije, para tener un mejor contacto o tener un mejor promedio al bate, ¿ok? Aquí fallé con este elevado y así termino esta parte. Bueno, volvemos otra vez aquí a Guest Pitch. Lo voy a volver a poner en off, pero vamos a utilizar ahora el cuadrante. El cuadrante y el PCI son prácticamente iguales. Igualito, tratas de adivinar el picheo, pero se sombrea el triángulo. Ahí vieron cómo se sombreó en rojito. Voy a ver si vuelvo a adivinar aquí el picheo. Vamos a pedirle en la esquina adentro. Y se sombreó. Ok. El PCI, ya lo van a ver, es prácticamente igual. En este que se sombrea el triángulo, o sea, si se ve un poquito rojo es porque el picheo va muy afuera. Si se ve rojo completamente es porque está en la zona, o sea, es muy complicado. Mi recomendación es que lo mantengan en clásico, ¿ok? Porque tanto el cuadrante como el PCI son muy complicados, así que déjenlo en Classic, que si adivinan el picheo les va a salir el dibujito de la pelota. Ahí ven que se sombreó el triángulo de abajo porque lo adiviné.
Pero mi recomendación es eso, que lo pongan en clásico, ¿ok? Si quieren adivinar los picheos. Aquí fallo. Bueno. Ajá, que a la hora de atrapar no tiene mucha ciencia. Les batean, buscan la pelota normal, mueven el joystick izquierdo con el que apuntan y después sueltan con R2 el picheo. Eso es todo. ¿Ok? Así que no es nada del otro mundo. A la hora de correr bases, pueden utilizar el Showtime para poner la cámara lenta y ya ahí se tienen que ir obligados, ¿ok? Ahí me fui, pero me regreso porque vieron que el pitcher hizo los movimientos muy rápidos, hizo el movimiento o el gesto de los pies muy corto. Voy a volver a utilizar el Showtime para ver si esta vez hace los movimientos largos. Lo hizo largo, me voy, pero creo que me voy a hacer out porque no salí como era. Efectivamente, cuidado. Pero ahí vieron los dos movimientos del pitcher. Puede hacer un movimiento corto o un movimiento largo que sube esa rodilla bien alto a la altura del pecho. Ahí es cuando tienen que salir a robar bases, ¿ok? Cuando él sube esa rodilla a la altura del pecho, ¿ok? ¿Cómo robo yo las bases? Bueno, de la siguiente manera. Primero tengo que envasarme. Así que aquí bate un rolling. Llego a la primera. Apenas llegue a primera van a aparecer dos opciones abajo a la derecha. Yo le doy al círculo que dice Watch Game. ¿Vieron cómo se puso en amarillo? ¿Eso es para qué? Eso es para que el próximo bateador vea sus picheos desde el inicio. O sea, comienza la cuenta 0, 0 y 0. ¿Ves? Que ahí tiene 0 bolas, 0 strike. Para que comience desde el inicio y así pueda estar pendiente desde el principio. Vamos a ver aquí cómo hace el pitcher. Movimientos largos, me sorprendió, pensé que iba a ser corto, o sea que ahí me pude haber ido al robo. Mi recomendación es que salgan a robar bases después de un 2 y 1, 1 y 2 en cuanto al conteo. Un strike, 2 bolas, un strike, 2 y 2. Esos son los conteos ideales para salir a robar bases, ¿ok? Vamos a ver aquí. Tengo 0 y 1, no voy a robar. Hizo los movimientos rápidos y el catcher también salió. O sea que estaban esperando a ver si yo me iba al robo. Vamos a este tercer intento, todavía no me voy a ir a robar bases. Vamos a hacer ese movimiento largo, un movimiento corto. Levantó la rodilla, un movimiento largo. Me pude haber ido ahí también al robo. Ya en este conteo 1 y 2 sí me puedo ir al robo, así que vamos a esperar que se arme el pitcher. Le doy R2 y me fui al robo. Y llegué quieto de calle. Es la diferencia. Ahí no utilicé el Showtime porque yo no utilizo el Showtime. Simplemente lo utilicé para que ustedes vean los tipos de movimiento del pitcher, ¿ok? Llegando quieto ahí a la base. Bueno, señores, y llegamos a la parte importante, la pregunta que me han hecho durante todo el año en MLB de Show 2017. Carrasco, ¿cómo cambio de equipo? ¿Cómo hago para cambiar de equipo? Bueno, durante el trayecto de la temporada, ya con el equipo establecido, no puedes cambiar por tu cuenta. Te puedes cambiar dependiendo si el agente, o sea, demostrándole a tu agente que no te sientes a gusto con ese equipo, ¿ok? Pero hay una opción desde el inicio para que puedas cambiar, para que puedas elegir tu equipo favorito, ¿ok? Aquí estamos en la parte del draft. En este caso me eligieron los Phillies y resulta que los Phillies no es mi equipo favorito. Entonces, ¿cómo hago para cambiar de equipo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Después de terminar el draft, tu primera conversación va a ser con el gerente general del equipo de los Phillies, ¿no? Entonces, bueno, ahí es importante conversar con él y demostrarle que no te sientes a gusto. Entonces te vas a la tercera opción, ahí, que dice Good, I guess. Te vas allá a la tercera opción. Después te vas a la segunda, que dice I do know maybe. A la segunda opción aquí en esta parte. En la tercera opción te quedas en la primera. Not the one.
Y bueno, ya con esas tres opciones ya el gerente general ya sabe que tú no estás de acuerdo o no te sientes a gusto con el equipo de los Phillies y le das a continuar. Esa conversación es importante para que no jueguen con el equipo que los drafteó, ¿ok? Después ya tú empiezas a hablar con lo que es tu agente. Ahí tú puedes responderle lo que te dé la gana porque ya conversaste con el gerente general de los Phillies en este caso, diciéndole que no te sientes a gusto, ¿ok? Así que respondes. Yo estoy respondiendo aquí las primeras opciones con el agente porque en verdad esta conversación no es importante. ¿Ok? Y te mandan entonces para la escuela para que juegues un año más en la escuela. Go to Junior College. Y tienes que hacer nuevamente la opción del draft. Tienes que comenzar aquí otra vez desde nuevo. Las prácticas de bateo, la práctica del fildeo y los 2 partidos donde te ven los scouts. ¿Ok? Aquí estamos otra vez en la parte de bateo. Tranquilo que yo esta parte aquí nada más quiero mostrarle igualito. Hacen todo desde el inicio. Si quieren ver cómo es el inicio, bueno, les recomiendo que vayan al primer capítulo del modo jugador. Recuerden que ahí hicimos el draft completo. Hicimos la práctica completa, disculpen, el bateo, el fildeo. Y después nos drafteó el equipo de los Mellizos de Minnesota. ¿Ok? Para que lo vean desde el inicio. Yo aquí comencé desde el draft. Me quejé con el gerente general de los Phillies diciéndole que no me gusta este equipo. Me mandaron para el Junior College. Y otra vez estoy aquí en la opción del draft, ¿ok? Terminando aquí mi sesión de bateo. Después de la sesión de bateo viene la sesión de fildeo. Y después vienen 2 juegos de exhibición donde nos ven los scouts, ¿ok? Y ahí termino mi práctica de bateo. Y hablo con el coach de bateo en este caso. Después de terminar tu último juego, tu último partido de exhibición donde te ven los scouts, celebra aquí el equipo, te sales, normal, le das a retornar al clubhouse. Esperas a que lea. Sigue leyendo, esto sí se tarda. Y más si tienes el internet muy lento. Yo no sé por qué se tarda, ¿no? En leer esta parte de MLB. Bueno, ya después de eso te salen estas 2 opciones. Entrar al draft o seleccionar su equipo. Que esto no aparecía al principio. Entonces, ya no quieres entrar al draft, sino que le das a seleccionar tu equipo. Y bueno, ahí tienes todas las opciones para elegir a tu equipo favorito. Recuerden que vas a comenzar en AA, pasas a AAA y después a las grandes ligas. ¿Ok? Si eres muy buen bateador, pasas de AA directamente a las mayores. Así le pasó a Carrasco Gamer tanto en el 2016 como en el 2017. Voy a buscar yo en este caso mi equipo favorito, que son los Mets de Nueva York. Aquí están. Y vuelvo otra vez al draft. Pero ahora yo le voy a dar al cuadrado, al que dice Fast Forward to Pick. Le doy aquí al cuadrado y el equipo que me va a elegir en el draft van a ser los Mets de Nueva York. Esa ha sido la mejor opción que yo he conseguido para cambiar de equipo, ¿ok? Espero, bueno, que les haya servido esto porque en verdad es muy complicado ya durante la temporada regular cambiar de equipo. Tienes que esperar quejarte con el agente a ver si te pueden cambiar. Bueno amigos, esas han sido mis mejores opciones de tips y consejos que les puedo dar en MLB de hecho 2017. Y yo aquí con este batazo me voy a despedir. Recuerden, si les gustó este video, apóyenlo con un buen like. Compartan el video para que siga creciendo la comunidad de Carrasco 26 Gamers. Y también dejen sus comentarios, ¿ok? Recuerden que todavía queda una serie activa, el modo franquicia.
Y ya arrancan las grandes ligas este 29, ¿ok? Para aquellos fanáticos del béisbol, de la pelota como yo, ¿ok? Ya también salió MLB The Show 2018, así que nos vamos a ver ahí muy pronto, ¿ok? De resto los invito a que sigan con el modo franquicia. Y bueno, yo me voy a despedir y nos vemos en el próximo capítulo, ¿ok? Muchas gracias en verdad por todo el apoyo en este 2017 y adiós.